¿Qué tal? Reciban un cordial saludo. En este video quise resumir puntos importantes de un tema que es fundamental en la preparación y formación de profesionales de la química, y es el equilibrio químico. Si bien no pretendo dar una clase de teoría con todos los detalles y a la profundidad que se debe de ver, quise rescatar los elementos fundamentales que se buscan ilustrar en el laboratorio. El equilibrio químico es un tema algo complicado y que tiene fama de ser difícil de comprender. Sin embargo, no lo es tanto cuando tomamos el tiempo adecuado para leer y para entenderlo. Les recomiendo que no se queden solamente con el video. Vayan a la literatura, libros e inclusive algunos recursos en internet como otros videos y material que podemos encontrar ahí para reforzar lo que veamos aquí. El equilibrio químico es fundamental para entender muchos de los fenómenos que estudiamos los químicos. Y además, en cuanto a la formación curricular, significa una de las bases fundamentales de otras asignaturas, en especial de química analítica. Intentaré ilustrar de manera muy sencilla algunos experimentos que se hacen en el laboratorio para poner en evidencia el equilibrio químico. Espero que el video sea ilustrativo y que también les sirva para comprender los conceptos fundamentales. Si hay alguna duda o pregunta, pueden enviármela a mi correo, dejarla en algún comentario o también a través de las redes sociales. Bien, pues vamos a tratar este tema de equilibrio químico. Para muchos o para algunos puede ser un tema nuevo totalmente, es decir, que no hayan tratado en algún otro curso previo, en la preparatoria, aunque ya hay programas de bachillerato que lo incluyen, a veces no da el tiempo para darlo. Es un tema muy importante, sin embargo tiene una fama, al menos dentro de la facultad, de ser un tema que se complica, que es difícil a veces de asimilar por los alumnos. Es muy importante este tema, es una base fundamental de la química, en particular de la química analítica. Entonces, esperemos que esta presentación sea de utilidad para que ustedes comprendan un poquito más a fondo este asunto. Lo primero que tenemos que comentar eh, antes de definir el equilibrio químico es saber o conocer las reacciones químicas reversibles. ¿Sí? Aquí el apunte nos indica que son aquellas que se pueden dar en dos sentidos, es decir, ponemos algunos reactivos A y B y estos pueden reaccionar para producir C y D, pero también podríamos poner inicialmente C y D y estos reaccionarían para generar A y B. Entonces, esta es una reacción reversible, puede ocurrir en los dos sentidos, para no tener que colocar las dos ecuaciones siempre, pues usamos una notación mucho más amigable, en donde usamos este símbolo de doble flecha. Esta doble flecha está indicando que la reacción es reversible, puede ocurrir para ambas direcciones. Aquí tenemos una pequeña ilustración de lo que ocurre cuando estamos en presencia de una reacción química reversible. Iniciamos solamente con los reactivos A y B, así como está pintada esta ecuación química, pues los reactivos serían A y B y los productos C y D. Los vamos a accionar para que comience la reacción. Vean que ya se están transformando algunos a C y a D, pero llega un momento allí, ¿sí?, en donde pues ya tenemos una cantidad apreciable de C y D, ¿sí? Y como es una reacción química reversible, pues C y D pueden reaccionar para ahora formar A y B de nuevo. Entonces, en estos pares de círculos allí indicados, van a notar que A y B en esta parte van a seguir la dirección
de la reacción tal como está pintada, ¿sí? Van a generar C y D, pero C y D en este lado ahora van a reaccionar en sentido opuesto para generar A y B, ¿sí? Entonces vean el cambio, ahí está, ¿sí? Vean, aquí está C y D y ahora aquí se regeneró A y B, ¿sí? Esto se da o se puede dar, ahí está otro caso, vean, ahí está, nuevamente ocurrió el cambio, ¿sí? Porque ya tenemos concentraciones de ambos, de tanto de reactivos como productos, y la reacción química es reversible, ¿sí? Entonces, eh, la condición de equilibrio, ¿sí?, se alcanza cuando la velocidad, o más bien la rapidez, de la reacción en ambos sentidos, hacia reactivos y hacia productos, es igual, ¿sí? Es decir, eh, con la misma velocidad que A y B reaccionan para dar C y D, a la misma rapidez o velocidad, estos productos C y D reaccionan para volver a generar los reactivos, ¿sí? Si están ocurriendo los procesos a la misma velocidad, ¿sí?, entonces quiere decir que en un instante cuando una molécula de A con una de B reaccionan a ese mismo ritmo, C y D reaccionan para generar A y B. Entonces, al final, pues no cambia la cantidad total de A y B ni de C y D, sino cambia la cantidad total de reactivos y productos. Sigue habiendo transformación, pero como está en dos sentidos y está ocurriendo a la misma velocidad, pues las cantidades se mantienen constantes, ¿sí? Y entonces, en el equilibrio o en el estado de equilibrio, sigue habiendo transformación, sigue habiendo esa reacción química, pero las concentraciones, tanto de reactivos y productos, permanecen constantes. El hecho de que siga habiendo transformación es la justificación del por qué al equilibrio químico se le dice que es un equilibrio dinámico, es decir, sigue habiendo esa transformación, ese cambio, pero en una condición específica que es igualdad de velocidades, de manera que las concentraciones permanecen constantes. Esas concentraciones se pueden relacionar, ¿sí?, a través de una eh, división, a través de una operación, y esta cantidad que engloba todas estas concentraciones que son constantes en el equilibrio, pues también es una constante, como se llama la constante de equilibrio. Entonces, la constante de equilibrio, ¿cómo se expresa? Pues tal como dice esta oración, es larga, pero así la debemos de aprender para poder escribir bien las constantes de equilibrio. Dice, es el producto de las concentraciones de los productos, la multiplicación de las concentraciones de los productos, elevados a su respectivo coeficiente estequiométrico. Ojo, entonces es muy importante que en las ecuaciones químicas de reacciones reversibles se tengan balanceadas para conocer los coeficientes eh, estequiométricos, ¿sí? Y luego este producto se divide entre el producto de las concentraciones de reactivos también elevadas a sus respectivos coeficientes estequiométricos, ¿sí?, que es lo que estábamos ya adelantando, ¿sí? En nuestro caso C y D son los productos, su concentración las multiplicamos y cada concentración va elevada a su respectivo coeficiente estequiométrico, y ese producto se divide entre el producto de las concentraciones de los reactivos, en nuestro caso A y B, elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico. Así se debe escribir las constantes de equilibrio. ¿Sí? Vamos a ver algunos detalles más de las constantes, ¿sí? Y algo muy importante es saber que esta constante, la constante de equilibrio, tiene un valor constante, pero a una temperatura determinada. Si se cambia la temperatura, el valor de la constante va a modificarse también.
Las constantes se pueden expresar en términos de concentración. ¿Cuándo? Pues cuando se está trabajando en disolución. En las disoluciones son sistemas en donde podemos establecer, medir, conocer concentraciones y se hacen concentración molar. Por ejemplo, si ponemos o expresamos esta reacción reversible del ácido clorhídrico con amoníaco, ambos disueltos en agua, van a formar cloruro de amonio y entonces la constante de equilibrio quedaría expresada así, ¿sí? Aquí vean que es un equilibrio en donde todos los coeficientes estequiométricos son 1, así que las potencias pues son 1, ¿sí? Y entonces es la concentración de los productos, nada más tenemos un producto, cloruro de amonio, entre la concentración, entre el producto de la concentración de los reactivos. Aquí está la concentración de ácido clorhídrico y de amoníaco, ¿sí? En algunos apuntes mencionan que esta constante, como está en función o en términos de la concentración, se le llama Kc. El subíndice C indica que es una constante de equilibrio expresada en concentraciones. También se puede expresar la constante en términos de presiones parciales. Esto pues es mucho más común cuando se está tratando sistemas gaseosos. Por ejemplo, aquí les coloco la síntesis de amoníaco a partir de hidrógeno y nitrógeno elemental. En este caso, sí se pueden usar concentraciones, pues se puede calcular la cantidad de sustancia y el volumen del gas y de manera relativamente sencilla calcular la concentración, pero también un dato fácil de obtener o de tener para un gas, pues es la presión parcial. Y entonces la expresión de la constante de equilibrio queda como se muestra. Vean que aquí ya hay coeficientes estequiométricos diferentes. Entonces, como producto tengo al amoníaco, ¿sí? Con su coeficiente 2. Es el único producto, entonces vamos a colocar la presión parcial del amoníaco al cuadrado entre las presiones parciales de los reactivos. Uno de los reactivos es el hidrógeno y tiene un coeficiente estequiométrico de 3, entonces la presión parcial del hidrógeno va elevada al cubo. Y como solamente hay un equivalente de nitrógeno, simplemente se multiplica por la presión parcial de nitrógeno. Como en este caso la constante de equilibrio está en función de presiones, se le denomina Kp. La P, el subíndice P, está indicando justamente la dependencia de las presiones. Bien, más consideraciones. Algo muy importante. En equilibrios en disolución acuosa, en agua, la concentración del agua, que es el disolvente, no se considera dentro de la expresión de la constante de equilibrio, porque este valor de su concentración permanece prácticamente constante. Por ejemplo, propongamos esta reacción reversible, ácido fluorhídrico con hidróxido de sodio para generar fluoruro de sodio y agua. ¿Sí? Es una reacción ácido-base. Eh, Podríamos proponer una constante de equilibrio, ¿sí? En donde involucremos al agua como producto, ¿no? Y coloquemos aquí la concentración de agua. Vean que aquí puse la constante entre comillas, ¿sí? Ahora, ¿por qué no la consideramos? Porque la concentración de agua es prácticamente constante, se mantiene constante su mismo valor. Aproximadamente el agua tiene una concentración de 55.5 mol por litro. Eh, en la mayoría de los casos, cuando se trabajan disoluciones, se preparan disoluciones, ustedes ya conocen más o menos los intervalos de concentración que se trabajan en un laboratorio. 0.1 mol por litro, 0.2, a lo mucho 1 mol por litro, que es lo que trabajaron en la práctica de reactivo limitante, ¿sí? Y entonces los cambios de concentración que se puedan generar en el agua pues son muy pequeños. Que cambie la concentración en 0.1 frente a 55.5 pues es un cambio, una variación
bastante pequeña que se puede ignorar, y más bien podríamos incluir em, esta concentración del agua, que es prácticamente constante, en una nueva constante, que ahora sí sería la constante de equilibrio que estaríamos usando para esta reacción reversible, ¿sí? Vean que aquí ya no tenemos el término de la concentración del agua. Muy bien, pues otra consideración para la escritura de constantes de equilibrio es en el caso de equilibrios heterogéneos, es decir, en donde se tienen sólidos, ya sea como productos o reactivos, sólidos o precipitados. En este caso, la concentración de estas especies o de estas sustancias no se considera porque están en otra fase, ¿sí? No están en la disolución realmente, y esa concentración en esa fase sólida pues permanece constante también. Es un caso muy similar a lo que ocurre con el agua. Entonces, por ejemplo, tenemos esta reacción: nitrato de plomo con yoduro de sodio genera nitrato de sodio. Todas estas especies que ya he mencionado son solubles en agua, y también como producto se genera yoduro de plomo, el cual es poco soluble y pues va a estar fundamentalmente en una segunda fase, que es el sólido, ¿no? El yoduro de plomo es un sólido, un precipitado que se forma. Entonces, para la expresión de la constante de equilibrio, considero como producto nada más al nitrato de sodio, al yoduro de plomo no, insisto, porque es un sólido, entre las concentraciones de el nitrato de plomo y el yoduro de sodio, que sí son sustancias solubles en agua. Hemos dicho que el estado de equilibrio se alcanza cuando las velocidades en ambos sentidos en una reacción reversible son iguales. Cuando un estado eh, alcanza el equilibrio, se puede perturbar este equilibrio, ¿sí? Y se van a modificar algunos parámetros dada esta perturbación. Podemos predecir qué va a pasar cuando se perturba a un sistema en equilibrio, y la respuesta es sí. ¿Qué podemos hacer o de qué echamos mano para predecir o saber qué sucede ante una perturbación de un sistema en equilibrio? Usamos el principio de Le Chatelier. Ajá. ¿Y qué dice este principio? Se puede enunciar de manera sencilla como lo muestro. Si hay una perturbación externa sobre un sistema en equilibrio, dicho sistema se ajustará de forma tal que pueda mitigar la perturbación. Con esto buscará retomar su estado de equilibrio. Es decir, un sistema en equilibrio está eh, en ese estado, y eh, uno puede modificar o perturbar ese equilibrio de formas distintas, y el sistema lo que va a hacer es intentar recuperar su estado de equilibrio mitigando la perturbación que se ha hecho. ¿Qué se puede hacer para perturbar un sistema en equilibrio? Primero, modificar la concentración, ¿sí? Aquí tenemos ya la ecuación de la reacción reversible con su respectiva expresión de la constante de equilibrio. Entonces, ¿qué pasa si cambio la concentración? Vamos a analizar todos los casos. Primero, ¿qué pasa si se aumenta la concentración de reactivos? Quiere decir que este valor en la constante de equilibrio del denominador, ¿sí? Si lo observamos como una fracción, va a aumentar. El principio de Le Chatelier nos indica que el sistema va a intentar ajustarse para mitigar, para contrarrestar el efecto de la perturbación. La perturbación consistió aquí en aumentar la concentración de reactivos. ¿Qué puede hacer el sistema? Pues disminuir esa concentración, es decir, intentar mitigarlo, ¿sí? Es una cosa que puede hacer el sistema. ¿Qué otra cosa puede hacer? Aumentar la cantidad de productos. ¿Por qué? Nuevamente, si ustedes piensan en esta expresión de la constante de equilibrio como una fracción, ¿sí?
y estoy hablando que este valor debe de ser una constante, entonces, si yo al inicio aumenté el valor del denominador, aumenté la cantidad de reactivos, para que el valor de la constante se mantenga, tendría que aumentar también el valor de los productos para que la proporción se mantuviera. ¿Qué hace el sistema? Hace las dos cosas, de hecho. Lo que va a hacer es disminuir la concentración de reactivos y aumentar la concentración de productos. Si esto es necesario para reajustar el sistema, para contrarrestar la perturbación, ¿cuál es la reacción que se favorece? ¿La formación de C y D o la formación de A y B? Lo que tenemos que hacer es aumentar la cantidad de C y D y disminuir la cantidad de A y B. Eso quiere decir que en este caso el sistema va a intentar hacer o formar más Seide, producir más Seide. Con eso estamos garantizando que se produce efectivamente más producto y se disminuye la concentración de reactivos. Entonces, cuando se aumentan la concentración de reactivos, el equilibrio coloquialmente decimos se desplaza a la derecha, ¿sí? ¿Qué queremos decir con que se desplaza a la derecha? Que se favorece la formación de los productos, ¿sí? Que la reacción va a caminar en este sentido. Entonces, guardamos la anotación. Aumento de los reactivos, la reacción se desplaza hacia los productos o hacia la derecha. Muy bien, vamos a un segundo caso. Ahora aumentamos, pero la concentración de productos, ¿sí? Ahí tenemos la ecuación y la constante. Aumentar productos significaría aquí en la constante aumentar esta cantidad, la cantidad del numerador. ¿Qué puede hacer el sistema para contrarrestar esta perturbación? Pues disminuir los productos o bien aumentar la cantidad de reactivos, ¿sí? Tal como lo analizamos en el caso anterior. Es decir, necesitamos aumentar la cantidad de A y B y disminuir la cantidad de C y D. ¿Para dónde se debe desplazar o en qué dirección debe marchar la reacción para que esto ocurra? Pues ahora hacia la izquierda, es decir, se tiene que favorecer la formación de A y B. Entonces, cuando aumentamos la cantidad o la concentración de productos, la reacción se desplaza hacia la izquierda o hacia la formación de A y B, que son los reactivos. Un tercer caso sería disminuir ahora la concentración de los reactivos, ¿sí? ¿Qué va a hacer el sistema? Si ahora se disminuyó la concentración de reactivos, pues va a intentar aumentarla. O bien disminuir la concentración de productos para que esta proporción en la constante de equilibrio se mantenga, ¿sí? Expresándolo o trasladándolo a la ecuación química, se requiere aumentar la cantidad de reactivos y disminuir la de los productos. Eso quiere decir que la reacción debe marchar hacia la izquierda nuevamente o hacia la formación de A y B. Y guardamos la nota. Finalmente, vemos el último caso. ¿Qué pasa si se disminuyen los productos? ¿Sí? Si se disminuyen los productos, el sistema va a intentar aumentar esa concentración para contrarrestar esa perturbación, o bien puede disminuir la cantidad de reactivos. Si lo trasladamos a la ecuación química, se observa así, hay que disminuir A y B y aumentar C y D. Para ello, la reacción debe de marchar o suceder hacia la derecha, es decir, favoreciendo la formación de C y D. Y hacemos nuestra anotación. A continuación vamos a ver una pequeña, le podemos llamar regla, no sé si mnemotécnica, creo que no cabe el término, pero una forma en que podemos rápidamente recordar la dirección hacia la cual se desplaza el equilibrio o una reacción reversible cuando se hace un cambio en la concentración ya sea de reactivos o de productos. Y después también
Vamos a hacer una pequeña demostración de experimentitos, unas pruebas experimentales que nos permiten corroborar o visualizar de forma experimental el desplazamiento del equilibrio. Bien, ya hemos visto lo que sucede cuando se perturba un equilibrio, en forma específica cuando cambiamos la concentración ya sea de reactivos o de productos, ¿sí? Estos cambios ya los hemos analizado y hemos visto hacia dónde se favorece la reacción o, dicho en otras palabras, hacia dónde se desplaza el equilibrio, ¿sí? Pero ahora vamos a usar una herramienta visual, ¿sí? Que nos ayuda a recordar rápidamente estos desplazamientos, ¿sí? Para ello necesitamos pues, un lápiz, ¿sí? Una pluma y, eh, bueno, puede ser un anillo o algo que se le asemeje, ¿sí? Entonces, eh, el anillo colocado al centro del lápiz, ¿sí? Va a representar esquemáticamente el sistema en equilibrio, ¿sí? El sistema en equilibrio. Y en este lado, ¿sí? Donde tengo la parte metálica, donde va la goma, van a estar los reactivos, en mi caso, y los productos donde ya la punta. Este es un lápiz nuevo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa aumentar o disminuir? Pues literalmente voy a aumentar o disminuir el nivel de alguno de los extremos del lápiz, ¿sí? Recordamos, este extremo son los reactivos, este extremo son los productos. ¿Ok? Entonces vamos a repasar lo que ya vimos en el apunte, pero ahora con este instrumento, ¿sí? Entonces lo primero que vimos es qué pasa si aumento los reactivos, ¿sí? Entonces el sistema está en equilibrio. ¿Qué pasa si aumento los reactivos? Los reactivos, recuerden, están donde va la goma, en este caso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si aumento los reactivos? Tengo que aumentar el nivel de este extremo, ¿sí? Y entonces el anillo se desplaza hacia esta dirección. Y hacia esta dirección, ¿quiénes están? Los productos. Quiere decir que cuando aumento los reactivos, el equilibrio o la reacción se favorece hacia la derecha, ¿sí? Nuevamente, ¿sí? Tenemos el sistema en equilibrio. ¿Qué pasa si aumento los reactivos? Aumento y el equilibrio se desplaza hacia la derecha. Segundo caso, otra vez el sistema en equilibrio. Ahora voy a aumentar, ¿sí? Los productos están en este otro extremo. ¿Qué pasa si aumento los productos? El equilibrio ahora se desplaza, ¿verdad? Hacia la izquierda, es decir, se favorece la formación de reactivos, ¿sí? En esta dirección, ¿sí? Aumento productos y el equilibrio se desplaza hacia reactivos. Vamos al tercer caso. ¿Qué pasa si se disminuye la cantidad de reactivos? Otra vez, estamos en el sistema en el equilibrio. ¿Qué pasa si disminuimos los reactivos? Los reactivos están en este lado. Si disminuimos los reactivos, ¿sí? Otra vez. Ahora no voy a aumentar, voy a disminuir bajo este extremo y el equilibrio se desplaza de nueva cuenta hacia la izquierda. Es decir, se favorece la formación de más reactivos, ¿sí? Y por último, ¿sí? Vamos a ver qué pasa cuando disminuimos la concentración o cantidad de productos, ¿sí? Nuevamente, sistema en equilibrio y ahora los productos que estoy ejemplificando en este extremo van a disminuir, entonces disminuyen los productos y el equilibrio se desplaza hacia los productos, ¿sí? Hacia la derecha en este caso, ¿sí? Y pintamos la dirección en la cual se favorece la reacción, ¿sí? Entonces, esta es una herramienta visual muy sencilla a la que pueden acceder y si comparan este análisis que acabamos de repetir, pues es el mismo del apunte. Entonces, si se están confundiendo, si en algún momento no recuerdan precisamente todos estos casos, estos 4 casos, pueden echar mano de su lápiz y un clip o algo, una liga y algo redondo que puedan poner aquí al centro y hacer esta herramienta visual. Espero que les sea de utilidad y que lo apliquen. Muy bien, antes de ir a la demostración experimental, pues es bueno saber qué equilibrios son los que están involucrados. Aquí ya anoté un primer equilibrio que vamos a demostrar, que es el equilibrio del ion calcio con iones hidróxido para formar el hidróxido de calcio, que es
pues una sustancia poco soluble en agua, y por lo tanto se va a poder ver el precipitado allí suspendido en la disolución. ¿Qué se va a estar modificando? Fundamentalmente la concentración de hidróxido. Podemos ir añadiendo disolución de hidróxido de sodio para aumentar la concentración de hidróxido. Aquí vamos a tener la primera nota. Si estamos aumentando la concentración de este reactivo en particular, pues entonces, ya con lo que hemos platicado, el equilibrio va a favorecerse hacia la formación de productos, es decir, la formación del sólido. Por lo tanto, cuando añadamos más hidróxido de sodio a la mezcla, pues en principio tenemos que observar una mayor cantidad o una mayor formación de este sólido, ¿sí? Por otra parte, podemos disminuir esta cantidad de hidróxido si agregamos una disolución ácida, ¿sí? La disolución ácida va a aportar protones que van a reaccionar con el ion hidróxido y van a generar agua, ¿sí? Van a generar agua. ¿Esto qué implica? Pues que la concentración de hidróxidos va a ir disminuyendo. Y si disminuye esta concentración, ahora el equilibrio puede desplazarse ahora hacia los reactivos. ¿Y qué va a acontecer? Pues que en principio va a haber mayor cantidad de reactivos, tanto de calcio, y se va a ir restituyendo la cantidad de hidróxidos. Ajá. ¿Qué pasa con el producto? Pues su cantidad disminuye. Es decir, nosotros visualmente tenemos que observar que el sólido formado pues empieza a disolverse, ¿sí? No es de que se disuelva, sino más bien hay una reacción que favorece que este sólido se descomponga en estos dos iones, ¿sí? Entonces, es una manera de verlo, aumentar o disminuir la concentración de un activo, que en este caso son los hidróxidos. Hay una manera alternativa, es decir, en vez de expresar este equilibrio en medio básico, es decir, con hidróxidos, podríamos expresarlo en medio ácido. ¿Qué tendríamos que hacer? Simplemente a esta ecuación sumarle, ¿sí? Es decir, de aquí para acá lo que voy a hacer es a toda la ecuación le voy a sumar dos equivalentes de protones. ¿Para qué? Bueno, aquí me va a quedar igual. Calcio 2 más, disuelto en agua, más 2 hidróxidos. Y aquí voy a agregar los dos protones, más dos protones que también van a estar en disolución acuosa, ¿sí? Y esto va a estar en equilibrio con el hidróxido de calcio sólido más los dos protones. Acuérdense que las ecuaciones químicas se tratan como ecuaciones matemáticas. Si sumo algo de un lado de la ecuación, lo sumo del otro, ¿sí? ¿Qué ventaja obtenemos con esto? Bueno, que los dos equivalentes de hidróxido con los dos equivalentes de protones van a generar dos equivalentes de agua, y entonces el equilibrio al final me queda como calcio 2 más disuelto en agua más dos equivalentes de agua en estado líquido, van a estar en equilibrio con el sólido, el hidróxido de calcio sólido, más dos equivalentes de protones. Y listo, ¿sí? Y entonces ahora tengo el mismo equilibrio, pero ahora expresado en medio ácido, ¿sí? Se puede hacer el mismo análisis, ¿sí? ¿Qué pasa si agregamos o añadimos ácido al medio, ¿sí? Pues aquí no tengo el protón, digamos, de manera explícita, pero aquí sí, y está en el lado de los productos. Entonces, si agrego una disolución ácida, ácido clorhídrico, está aumentando esta concentración y por lo tanto el equilibrio se desplaza hacia los reactivos, ¿sí? Totalmente congruente con lo que ya habíamos dicho, ¿sí? ¿Qué pasa si agrego hidróxido de sodio? Bueno, el hidróxido, tal como sucede en esta parte que ya hablamos, va a reaccionar con los protones y va a disminuir su concentración. Es decir, disminuye la concentración de un producto. Por lo tanto, el equilibrio se va a desplazar hacia los productos
y voy a observar una mayor formación de sólido, ¿sí? Entonces, este es, digamos, los equilibrios que deben de tener en cuenta al analizar o al observar las demostraciones experimentales que vienen a continuación. La segunda demostración experimental es igual o muy similar, ¿sí? Ahí esto lo voy a dejar para el que está atendiendo a la clase, ¿sí? Y pero ahora trabajar con el catión hierro 3 más, ¿sí? Y vamos a hacer exactamente un equilibrio pues prácticamente igual. Vamos a hacer reaccionar el hierro 3 más con hidróxido y va a precipitar el hidróxido correspondiente. Su tarea es muy sencilla, es simplemente planteen estos mismos equilibrios, pero para el hierro, ¿sí? Si tienen alguna duda, algún comentario, bueno, pues ya saben dónde contactarme para saber si lo hicieron bien, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta estos dos equilibrios. Yo les recomiendo que pausen ahorita y copien estas dos ecuaciones porque son las que nos vamos a usar o son útiles para poder analizar y entender lo que se va a observar a continuación. Bien, como les comenté, otra de las demostraciones experimentales que se van a mostrar es una que involucra al hierro, ¿sí? Estos experimentos los hice de forma casera, no los hice en un laboratorio. Entonces, como tarea, como un reto, uh, simplemente para compartir y que ustedes también exploten sus ideas, yo tuve que preparar una disolución de hierro o preparar un reactivo de hierro para poder hacer los experimentos que hice, ¿sí? El reactivo que yo preparé es este, ¿sí? Es una suspensión, es decir, este reactivo pues no es muy soluble en agua, es muy poco soluble, ¿sí? No sé si lo alcanzan a ver, pero bueno, es un eh, sólido café, ¿sí? Y está suspendido. A partir de este reactivo, yo lo coloqué en unos tubos de ensayo, ¿sí? Que tengo a la mano, y agregando una segunda disolución, pude obtener el cloruro de hierro 3, que ya es una sal soluble de hierro, y a partir de ese reactivo pude hacer los experimentos. La pregunta para los que están entendiendo este video es cómo le harían para llegar a ese cloruro de hierro soluble, a partir de óxido de hierro. Es decir, todo este reactivo yo lo preparé a partir de clavos oxidados, óxido de hierro que tuve que lijar, ¿sí? Y ahí obtuve el óxido. Y ese óxido le di un tratamiento hasta que pude obtener el cloruro de hierro ya listo para hacer este tipo de equilibrios. Entonces, piénsenlo, no solamente piensen en los reactivos y productos, sino también en las condiciones experimentales. Eso es muy importante, ¿sí? Para los alumnos de la Química General 2, es una reacción que hicieron en la Química General 1. Entonces, recuerden, busquen por allí algún apunte o en algún libro que hayan consultado y propongan cómo obtendrían a partir de óxido, de clavos oxidados, básicamente, el reactivo para hacer los experimentos que muestro a continuación. Muy bien, pues vamos a ver lo que sucedió eh, con las pruebas, los experimentos que hice con calcio. Aquí en este tubo que estoy mostrando tiene un poquitito de agua y pues el reactivo de calcio que podemos encontrar en casa, que es la cal, y estoy agregando una disolución, un segundo reactivo, para lograr obtener cloruro de calcio en este sistema. Ustedes pueden proponer, ahí comenten qué reactivo creen que usé o cuál es el reactivo que usé para a partir de la cal obtener una disolución de cloruro de calcio.
a medida que vamos agregando esta disolución, noten cómo empieza a disminuir esta turbidez de tener prácticamente un sólido blanco suspendido. A medida que voy adicionando este reactivo, comienza a reaccionar. Realmente hay una reacción química y comenzamos a observar una disolución. Ven que ahí hay unos pequeños destellos en el fondo del tubo de efervescencia. Entonces ya pueden tener una idea de la reacción que se está dando a cabo. Entonces, si tienen alguna idea, si sospechan, pues comenten, dejen ahí su comentario en el video de qué reacción está sucediendo justo ahora aquí en esta parte pues del video. No es difícil, no hay que pensarle mucho, son reactivos comunes, reactivos que podemos encontrar en casa y si no, pues en algún negocio de la localidad. ¿Sí? Entonces vean que ahí ya estamos obteniendo una disolución. La evidencia es esa observación de transparencia. Ahora aquí ya estoy agregando el hidróxido de sodio y vean cómo al ir agregando empieza a observarse una pequeña estela, una pequeña nube blanca. Vean ahí otra vez, ¿sí? Y empieza ahora a observarse más esa estela blanca hasta que llegamos a este punto, en donde de tener una disolución completamente transparente o casi transparente, obtenemos ahora una suspensión, es decir, una sustancia líquida, una mezcla líquida, donde no se puede ver a través de ella, es decir, es opaca. ¿Sí? Se formó el hidróxido de calcio y precipitó. Ahora estoy agregando nuevamente, ¿sí? Para quitar o restar la concentración de hidróxido que agregué, pues agrego ácido y vean ahora el sólido suspendido se desvanece, parece que se disuelve, realmente el equilibrio se desplaza del sólido nuevamente a la disolución, es decir, al calcio disuelto en agua, ¿sí? Y se desplaza el equilibrio hacia los reactivos. Nuevamente regreso y agrego ahora un poquito más de hidróxido para que vean que el equilibrio se puede estar modificando a una y otra dirección. ¿Sí? Nuevamente ven otra vez la turbidez ahí aparece, que es el precipitado, ¿no? El hidróxido de calcio precipitado, que es la sustancia que se favorece en el equilibrio cuando aumentamos la concentración de hidróxido o bien disminuimos la concentración de protones. Acuérdense que hay dos formas de expresar este equilibrio, ¿sí? Y finalmente, pues agrego un poco más de ácido para regresar, ¿sí? A favorecer la formación de calcio disuelto en agua, ¿sí? Y obtenemos ahora una disolución. Bien, pues aquí tenemos el experimento con la disolución de hierro, ¿sí? En este tubo coloqué una porción de disolución de cloruro de hierro. No se ve tan transparente. Imagino que ahí hubo algún poco del reactivo inicial que se me fue, ¿sí? Pero sí se llega a notar transparencia, ¿no? Es una disolución de cloruro de hierro y vamos a observar qué pasa cuando agregamos hidróxido y protones. Aquí estoy agregando ya hidróxido. Noten que en la parte superior del tubo se nota como una pequeña nata, ¿sí? Una capa de sólido que se va formando. Sin embargo, al agitar esta pues se desvanece. Agrego un poco más de hidróxido y vean que ya empieza a cambiar el color, se empieza a ver un poco más turbio y esto es evidencia de la formación del sólido. ¿Qué sólido se está formando? Pues el hidróxido de hierro 3, ¿no? Que se favorece cuando se aumenta la concentración de hidróxidos, ¿sí? El equilibrio en ese esquema, en esa ecuación, se ve favorecido hacia la formación del producto, que es el hidróxido de hierro, que es el sólido que precipita,
cuando se aumentan los hidróxidos, ¿sí? Noten que hay un cambio de color también y también la cuestión del precipitado que presenta turbidez el sistema. Ahora aquí ya estoy agregando un poco de ácido clorhídrico y agitamos y vean que el color se empieza nuevamente a regresar como a una tonalidad más amarilla y la parte de la disolución pues ya se comienza a ver más transparente, alcanzamos a ver un poco a través de la disolución, ¿sí? Entonces al agregar ácido estamos disminuyendo la concentración de hidróxido, lo cual favorece la formación de reactivos. Ven ahí que ya se vio más clara la transparencia de la disolución, ¿sí? Y nuevamente, así como con el calcio, pues podemos ir y venir en el equilibrio si agregamos ácido y base, ¿sí? A continuación ya vamos a estar agregando un poco más de base para nuevamente generar y poner en evidencia la formación del sólido. Vean, allí ya está cambiando de color y otra vez se observa turbidez, ¿sí? Acuérdense que siempre la turbidez es una evidencia de un sólido que está suspendido. Ajá. No está disuelto, está suspendido, ¿sí? Y ahí ya se está favoreciendo esta formación del sólido, ¿sí? Al igual que con el equilibrio de calcio, pues les decía, podemos estar jugando, estar variando la adición de ácido clorhídrico o la adición de hidróxido de sodio, ¿sí? Para observar la manifestación del desplazamiento del equilibrio, ¿sí? Entonces ahí nos quedamos ya con el sólido, ¿sí? El hidróxido de hierro que pues precipita cuando aumentamos la concentración de hidróxido, ¿sí? Entonces, esta es una pequeña ilustración de lo que se observa al trabajar con equilibrios sencillos y con algunos materiales que podríamos encontrar con relativa facilidad en casa. Muy bien, pues un segundo factor que puede afectar o perturbar un equilibrio es el cambio de la temperatura, ¿sí? Para hacer el análisis podemos extender el principio de Le Chatelier, pero necesitamos hacer alguna consideración. El calor, ¿sí? Que es básicamente lo involucrado en un cambio de temperatura, se puede considerar como un reactivo en caso de reacciones endotérmicas o como un producto en caso de reacciones exotérmicas. Y entonces podemos hacer el análisis como lo hicimos con las concentraciones. Entonces supongamos que esta es una reacción endotérmica. Endotérmica quiere decir absorbe calor, necesita calor para que se formen los productos. Entonces, como necesito ese calor, el calor representado por Q lo voy a considerar como si fuera un reactivo, en el caso de la reacción endotérmica. Por otro lado, tenemos las reacciones exotérmicas, que son aquellas que liberan calor, energía en forma de calor. Entonces, como lo están liberando después del proceso, después de que ocurre la reacción, el calor aquí se puede considerar como un producto. Teniendo en cuenta estas ecuaciones, podemos hacer el análisis como lo hicimos con las concentraciones. Calentar significa aumentar el calor, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si se aumenta el calor en esta reacción endotérmica? Estoy aumentando, equivale a aumentar la cantidad de un reactivo. Si la cantidad de este reactivo aumenta, entonces el equilibrio se desplaza hacia productos en la reacción endotérmica. Sin embargo, en la reacción exotérmica el calor está tomando un papel como si fuera producto. Si aumento esta concentración, el equilibrio se va a desplazar hacia los reactivos, es decir, hacia la izquierda. Entonces, calentar traería esos desplazamientos para cada una de las reacciones.
Por otro lado, enfriar significa disminuir el calor. Es decir, si enfriamos un sistema donde se tiene un equilibrio cuya reacción es endotérmica, el disminuir el calor va a provocar que el equilibrio se desplace hacia los reactivos, es decir, hacia la izquierda. Caso contrario en la reacción endotérmica. Si se enfría esta reacción, estamos disminuyendo un producto y entonces la reacción marcha en sentido de la formación de los productos o hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, es muy importante para saber cómo el cambio de temperatura va a afectar y a desplazar el equilibrio. Necesitamos primero reconocer si la reacción es endotérmica o exotérmica y acordarnos qué significa calentar, es aumentar Q y enfriar, disminuir. Vamos a ilustrar esto también con una pequeña demostración experimental que podemos hacer y para ver que pues nuestro análisis extendido pues nos puede ayudar a predecir cualitativamente el desplazamiento del equilibrio cuando se perturba con un cambio de temperatura. Ahora bien, vamos a hablar de un equilibrio que depende o puede ser modificado por la temperatura, ¿sí? El equilibrio que se presenta en un laboratorio de química general, ahora también lo vamos a retomar, es el equilibrio del gas dióxido de nitrógeno en equilibrio con el gas también, me faltó ponerlo, en forma gaseosa, del tetraóxido de dinitrógeno, ¿sí? Eh, Vamos a explicar aquí por qué depende de la temperatura y en qué sentido depende de la temperatura. En- Debemos de analizar esto desde el punto de vista de formación y ruptura de enlaces, ¿sí? Si ustedes dibujan la estructura de Lewis del óxido de nitrógeno, no lo hago aquí para que ustedes lo intenten y se convenzan de que así es, encontrarán que el nitrógeno en este gas o en esta molécula solamente tiene 7 electrones alrededor, ¿sí? Es decir, tiene un electrón allí que no forma un par, que no forma un par. Entonces, si juntamos o unimos a dos moléculas de dióxido de nitrógeno, pues pueden compartir entre ellas, ¿sí?, estos electrones, ¿sí? Es decir, una molécula pone un electrón del nitrógeno, la otra pone el segundo, y entonces generarían, pues, una molécula que tiene ahora un nuevo enlace nitrógeno-nitrógeno. ¿Sí? Es una manera esquemática de representar. Quiere decir que de aquí para acá, en esta dirección, en la dirección de formación de productos, en este caso, se formó un enlace, ¿sí? Y algo que deben de entender y tener claro siempre es que cuando se forma un enlace, se libera energía. Siempre. En todo caso, ¿sí? Siempre se libera energía. Quiere decir entonces que la formación de esta nueva molécula, como involucra la formación de un nuevo enlace, o de un enlace, va a ser, va a generar energía, va a liberar energía y por lo tanto, ¿sí?, podemos representar aquí esa energía como calor, ¿sí? Y si representa esta energía como calor, entonces eh, estamos diciendo que así planteada la reacción es exotérmica. Es decir, de aquí para acá, al formar la molécula, se libera energía y por lo tanto la reacción es exotérmica. Una vez que ya analizamos esto, pues es fácil decir cómo se va a modificar el equilibrio si caliento o enfrío el sistema, ¿sí? Si se calienta el sistema, quiere decir que estamos aumentando la cantidad de calor, ¿sí? Es como si se aumentara la cantidad de un producto, ¿sí?, en esta reacción exotérmica, insisto. Entonces, si se aumenta la cantidad de producto, nosotros ya hemos ensayado varias veces que el equilibrio se va a desplazar hacia los reactivos, es decir, al calentar este sistema, se va a favorecer la formación del dióxido de nitrógeno.
¿Cómo nos podemos dar cuenta de esto? Bueno, el dióxido de nitrógeno también tiene que ver mucho con esta característica que tiene un electrón desapareado, tiene un color marrón o rojizo, ajá, característico de las nubes de contaminación que observamos a veces en la ciudad por las mañanas. Y el el tetraóxido de nitrógeno es incolor, ajá, incolor, ¿sí? Y el color marrón de este gas es intenso, así que se puede observar el cambio. Entonces, al calentar un sistema con estos gases, pues se va a favorecer la formación de este gas y vamos a ver ahí el sistema con una intensidad marrón mayor, ¿sí? ¿Qué pasa si se enfría? Pues enfriar implicaría disminuir la cantidad de calor, es análogo a disminuir la cantidad de un producto y por lo tanto el equilibrio se favorece hacia justamente los productos, es decir, se va a favorecer la formación de la molécula más compleja, el tetraóxido de nitrógeno. Es decir, el sistema va a verse más tenue, es decir, va a tender a ser incolor, ¿sí? Unos pequeños trazos de marrón significarán todavía una pequeña cantidad de esta especie, pero la mayoría va a estar en esta forma, ¿sí? Entonces vamos a intentar ilustrarlo, pero ahora de manera experimental. Bien, pues vamos a ver, antes de estudiar el equilibrio de los óxidos de nitrógeno, ver cómo se genera. Aquí coloqué una porción de cobre, un pequeño alambre de cobre, y a este alambre le vamos a agregar la disolución de ácido nítrico. Ahí están las gotas de ácido nítrico e inmediatamente comienza la reacción. Tenemos dos evidencias de reacción, o tres al menos, que es la coloración de la disolución. Inmediatamente se torna a un color verde, que es evidencia de cobre eh, disuelto, es decir, el catión cobre 2 más que está ya en disolución acuosa, la efervescencia, es decir, se está generando gas, evidentemente, y también la coloración marrón por encima de la disolución, ¿no? Entonces, observen cómo este cambio se va acentuando a medida que la reacción avanza. El dióxido de nitrógeno, que es el gas marrón, es un poco denso, entonces tarda en ascender en el tubo y es relativamente sencillo poder eh, retenerlo dentro del tubo. Entonces, de esta manera se genera el dióxido de nitrógeno, que a su vez va a estar en equilibrio con el tetraóxido de dinitrógeno, ¿sí? Ahí continúa la reacción, la efervescencia es bastante evidente. Y de esta manera también en el laboratorio es como se obtiene para esta práctica el dióxido de nitrógeno. Bien, pues vamos a ver lo que sucedió cuando calenté este tubo en el cual ya había generado dióxido de nitrógeno y que está en equilibrio también con el tetraóxido de dinitrógeno, ¿sí? Recuerden que la formación del enlace es un proceso exotérmico, ¿sí? Entonces aquí tomo un tubo en donde pude recolectar un poco de este gas. Aquí lo que estoy mostrando es justamente la coloración inicial. Noten que hay una tonalidad marrón, rojiza si quieren describirlo así, y es una tonalidad no tan intensa. Ajá. Es decir, hay una cantidad eh, digamos considerable del dióxido de nitrógeno, pero no es digamos muy abundante. Lo que sucede a continuación es voy a proceder a calentar este tubo con la vela, aumentar la temperatura. Repito,
la formación del enlace, es decir, la formación del tetraóxido de nitrógeno, es exotérmica. Por lo tanto, si se calienta un sistema donde el equilibrio o la reacción es exotérmica, se va a favorecer los reactivos, en este caso el dióxido de nitrógeno. Voy a acelerar la reproducción del video para que sea un poco más breve la visualización. Y ya, por ejemplo, a partir de aquí ya se empieza a observar que esa tonalidad marrón comienza a ser más intensa. Quiere decir que se está formando mayor cantidad del dióxido de nitrógeno, ¿sí? Justo como lo habíamos planteado al analizar la ecuación de este equilibrio en el pizarrón. Otra manera de decir esto es, si estamos suministrando energía al sistema, ¿sí? Estamos favoreciendo la ruptura de enlaces. Para romper un enlace químico siempre se va a necesitar energía, es un proceso endotérmico. Entonces estamos suministrando energía en forma de calor a este sistema y se favorece la ruptura de la molécula del tetraóxido de dinitrógeno en dos moléculas de dióxido de nitrógeno. Allí a esas alturas ya el color marrón es evidentemente más intenso. Lo que voy a hacer a continuación simplemente es ponerlo justamente para que en el fondo blanco se pueda ver que efectivamente la intensidad del color aumentó, que simplemente es la evidencia de una mayor concentración o cantidad de dióxido de nitrógeno en este sistema. Muy bien, en este siguiente video pues vamos a ver lo que sucede al enfriar un sistema que contiene a estos gases en equilibrio, ¿sí? Nuevamente una primera observación antes de el proceso de enfriamiento. Nuevamente tenemos esa tonalidad marrón, vamos a llamarla intermedia. Y lo que vamos a hacer a continuación es proceder a enfriar. Allí yo ya había colocado agua helada casi a punto de congelarse, ¿sí? Y sumergir simplemente el tubo en este baño de agua helada, ¿sí? Nuevamente voy a acelerar la velocidad de reproducción y pueden observar que esa tonalidad marrón empieza ligeramente a desvanecerse, ya se empieza a aclarar lo que se observa dentro del tubo, ¿sí? Y esto es evidencia de que pues la concentración del óxido de nitrógeno pues está disminuyendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos enfriando un equilibrio o un sistema que es exotérmico. Por lo tanto, el equilibrio se ve favorecido a la formación de productos, en este caso a la formación del tetraóxido de dinitrógeno, que es incoloro y va disminuyendo la concentración de los reactivos, que en este caso es el dióxido de nitrógeno. Otra manera de verlo es, dado que esta reacción involucra una formación de un enlace, el enlace es un proceso exotérmico y al enfriar, ¿sí? Estamos disminuyendo, digamos, retirando el calor que está liberando la reacción de formación del enlace y por lo tanto se favorecen los productos y logren notar que efectivamente la tonalidad marrón disminuye y al final de este proceso de enfriamiento pues se logra observar más tenue el gas encerrado dentro de este tubo. Un tercer factor que puede usarse para perturbar el equilibrio es cambiar la presión del sistema. Esta perturbación se ve o solamente influye en equilibrios gaseosos, dado que en disoluciones o en presencia de sólidos, pues los cambios de presión eh, no tienen un efecto muy visible, muy notorio
en los sistemas, dado que los líquidos y aún más los sólidos pues son bastante incompresibles, ¿sí? Por más presión que se les imponga, pues el cambio de volumen es muy pequeño. Bien, entonces el cambio de presión se va a ver de manera más evidente en sistemas gaseosos, donde los gases tienen compresibilidad notoriamente mayor, ¿sí? ¿Cómo podemos predecir el desplazamiento del equilibrio? Un aumento de presión va a favorecer el estado donde haya menor cantidad de sustancia. Esto se puede relacionar con el hecho que, por ejemplo, los gases, un mol de cualquier gas ocupa efectivamente o exactamente el mismo volumen, ¿no? Que es algo que estableció Amadeo Avogadro, ¿sí? Entonces, mayor presión, un aumento en la presión significa un menor volumen, y un menor volumen significaría una menor cantidad de sustancia. Entonces, si se aumenta la presión, el sistema va a buscar desplazarse hacia donde haya menor cantidad de sustancia. Ujú. Caso contrario, si se disminuye la presión es como aumentar el volumen, entonces se va a favorecer el estado donde haya mayor cantidad de sustancia. Volvemos al ejemplo de la síntesis del amoníaco. Vean que en los reactivos tenemos tres moléculas o 3 mol de hidrógeno más un mol de nitrógeno. En total, aquí la cantidad de sustancia sería de 4 moléculas o 4 mol de gas. En los reactivos tenemos dos equivalentes, 2 mol de amoníaco, ¿sí? Entonces, de entrada este sistema tiene una diferencia de cantidad de sustancia entre reactivos y productos. Si se aumenta la presión, en este ejemplo, aprendimos que se favorece el estado donde hay menor cantidad de sustancia, es decir, un aumento de presión va a desplazar el equilibrio hacia la formación del amoníaco, porque aquí es donde se encuentra la menor cantidad de sustancia. 2. Sin embargo, disminuir la presión va a favorecer la descomposición del amoníaco en nitrógeno e hidrógeno, porque en los reactivos, en este caso, es donde se encuentra la mayor cantidad de sustancia. Eh, para estos casos no tenemos una demostración experimental, de hecho en el laboratorio no se hace alguna demostración, justamente se trabajan con gases, es un poquito más complicado manipularlos, ¿sí? Y todavía más ejercer la presión, tendríamos que asegurar que nuestros sistemas no tienen fugas, entre otras cosas. Entonces no hay una ilustración sobre el efecto de la presión, pero en condiciones mucho más sofisticadas de experimentación, pues se ha podido comprobar esta tendencia. Hasta aquí dejamos este tema. Espero que la presentación haya sido de utilidad. Más bien es para reforzar la teoría, no es precisamente una clase de teoría, sino reforzar la teoría, y la intención fue también pues mostrarles algunas evidencias experimentales sobre este tema. Si hay alguna duda, pregunta, comentario acerca del video, acerca de la presentación, mis medios de comunicación están abiertos para todos ustedes. Que estén muy bien, que la pasen muy bien y un saludo cordial a todos.